El ser humano que ha perdido todo tiene miedo, porque cuando perdió todo también perdió el miedo. Las cosas que valen no llegan gratis, ¿sabes? Uno tiene que pasar por un proceso y el proceso tiene sus momentos difíciles. ¿Tú te imaginas cómo mi vida pudo cambiar con $100,000 en mi cuenta de banco? No soportaba pensar que me iba a pasar el resto de mi vida hasta la jubilación de la que me hablaban haciendo lo mismo. Tú has dicho algo muy interesante, ¿no? El miedo sí te protege. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con miedo, es a cualquier reto, es una parte de nosotros cuidándonos. Como dijo Rocky, ¿no? Si alguien te va a golpear muy duro en esta vida, va a ser la vida. Y nadie te va a golpear tan fuerte como la vida, pero solamente tú decides qué hacer con eso. Hay quienes construyen resultados y hay que se cuentan las historias por las cuales los resultados no fueron posibles. Hoy estamos acá en un momento importante abriendo un podcast llamado Mente Indomable, en donde voy a poder compartir con muchos coaches, amigos, empresarios y personas en el mundo del crecimiento personal o del marketing que, como todas las personas, tuvieron problemas, dificultades, desafíos, pero no permitieron de que eso, ni la coyuntura, ni nada, evite de que logren lo que querían lograr. Las dificultades siempre van a estar. Y hoy tengo una invitada especial, una persona que admiro mucho, una persona que ha crecido constantemente y que ha venido enfrentando muchas cosas. Y es pues nada más y nada menos que Jimena Fukuda, una gran amiga. Jimena, bienvenida a este podcast. Mira. Qué lindo que estés acá. Muchas gracias, Orlando. Yo feliz de estar acá contigo en el podcast y poder contarle a las personas un poquito de cómo son las historias detrás de lo que ellos pueden ver, ¿no? Sí, no, y de hecho me encanta porque mientras vas creciendo y vas conociendo a más personas como tú, de repente también como Cristian, y nos vamos haciendo más amigos todos, empezamos a compartir historias y nos Sí. damos cuenta de que obviamente somos personas ordinarias, que estamos logrando cosas extraordinarias, pero que hay detrás de eso una lucha constante contra uno mismo. Entonces, quisiera hacerte una pregunta, Ajá. ¿ok? Em, ¿Ha sido fácil convertir a Jimena Fukuda en Jimena Fukuda? Mira, hay veces en las que a mí me paran diciendo es que tú todavía no te crees todo lo que has hecho o no te crees quién eres, ¿no? Yo siento que estoy empezando, siento que me falta mucho por aprender, mucho por crecer, mucho por recorrer, pero cuando paro y miro hacia atrás, digo, wow, o sea, hemos recorrido bastante, ¿no? Y fácil, no, no creo que es fácil. De hecho, pues al comienzo, algunas personas saben, yo no pude ir a la universidad ni siquiera, solo un ciclo, y me jalaron, mi mamá me dijo, no más, te pagas tú la universidad, bueno, yo nunca me la pagué. Entonces hubo un momento en el que yo pensé que yo no iba a poder ser nadie en la vida por no tener estudios, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Y pues probarme a mí misma de que, oye, sí puedo ser capaz de lograr cosas, incluso sin tener estudios, ha sido todo un proceso, pero en el cual creo que hasta de manera inconsciente sabía que me movía por un propósito más grande. Claro, y eso es algo que es muy poderoso porque, a ver, una de las cosas que me gusta compartir con las personas que están empezando, ¿no? Porque los que, digamos, ya tienen un recorrido, lo tienen más o menos claro, y es que hay 5 principios que permiten que una persona crezca, ¿ok? Que crezca de verdad. Primero, sus objetivos. Seguro, segundo, sus valores, qué es lo que necesita valorar más. Tercero, sus creencias. Sí. Cuarto, sus hábitos. Y 5, sus estrategias. Y de hecho, en programación neurolingüística, una de las mejores formas de aprender es a través del modelado. Entonces, hoy día te voy a preguntar muchas cosas con respecto a lo que me acabas de decir, porque quiero que la gente te pueda modelar. Las personas que se quieren meter al mundo del marketing digital, que quieren meterse al mundo de ser conferencista, ser coach, ayudar a otras personas o empresarios en general puedan modelarte. Y tú me dices algo, ¿no? Crecer no ha sido fácil, te has tenido que reinventar, de hecho, muchas veces, ¿no? Yo digo, ¿cuál fue, digamos, el primer objetivo? El objetivo con el que arrancaste, el objetivo que hizo que, pues, permita que existan oportunidades. Creo que fue el no conformarme.
Mi primer trabajo fue en una oficina y era porque pues mi mamá me decía que había que ir a trabajar. Yo estuve trabajando un año, cuando yo tenía 19 años empecé a trabajar y simplemente, o sea, no soportaba pensar que me iba a pasar el resto de mi vida hasta la jubilación de la que me hablaban haciendo lo mismo. Yo sentía, claro, si no tenía estudios, era recepcionista, ¿no? Y no es por desvalorizar ni el trabajo, sino que yo sentía que yo podía hacer mucho más y que había venido a este mundo para hacer cosas más grandes y me sentía muy limitada. Entonces, mi primer objetivo fue decir, ok, yo sé que puedo hacer más. En ese momento me gustaba mucho actuar. Yo quería ser actriz. Ese era mi sueño, ¿ok? Entonces, no podía mientras estaba trabajando todo el día en una oficina a los 19 años, mientras todas mis amigas estaban en la universidad o viviendo la vida loca y yo metía en un trabajo como, o sea, como que me saltaba etapas, ¿sabes? Entonces, ahí fue romper con patrones o sea, de toda mi familia, ser la primera emprendedora de mi familia y decir sí a mis sueños y no a lo que te pone la sociedad de lo que en teoría tienes que cumplir. No, y de hecho, la sociedad muchas veces hace que nos enfoquemos en lo que no queremos Ujú. y que oprimamos nuestros talentos y nuestros recursos, porque, claro, esto me encanta. Hay algo que me has dicho que me encanta y conecto mucho con eso, y es no, digamos, no estar satisfecho con la persona que eres, sabiendo sobre todo que puedes ser mucho más, de que puedes construir mucho más cosas, de que puedes soñar, inspirarte, ¿no? Y eso parte también de los valores, ¿no? ¿Qué quieres valorar más? La seguridad, ¿no? De, bueno, por lo menos estoy en este trabajo, por lo menos todos los meses entra dinero, por lo menos eh, tengo la vida, no me voy a morir, ¿no? Pero ¿qué quieres valorar más? ¿La seguridad o valorar tu potencial, tu capacidad, tus recursos? Valorar la persona en la que te puedes convertir, ¿no? ¿Y cuál crees que fue el breakthrough, el antes y el después, el que hizo que, pum, de recepcionista, ¿no? Y pases a convertirte en la persona que tú eres, que imagino que hay etapas Hay también. etapas, claro, sí, o sea, yo era infeliz, yo yendo a trabajar todos los días, levantándome a las 6 de la mañana, poniéndome el mismo uniforme, sentir que le pertenecía a una empresa que me decía qué hacer, a qué hora salir, a qué hora comer, yo decía, no, esto es una cárcel, o sea, yo quería ser libre, ¿viste? Y sabía que tenía potencial. Entonces, bueno, ya, ok, no había podido terminar la universidad, ni siquiera tenía como que algo muy claro de qué querer estudiar, pero sí quería hacer esto primero, quería ser actriz, entonces empecé a trabajar. Y como que en freelance empecé a hacer comerciales, empecé a hacer fotos, empecé mi carrera artística, ¿no? Que la amé y la disfruté mucho, pero luego me di cuenta de que no quería seguir dependiendo de que alguien más me eligiera. Claro. Eso sentía. Ahí hay un comercial, compite con 100 chicas más para el casting, ¿no? Entonces, no era algo como que muy estable para mí y me cansé. O sea, pasé como unos 5 años así, y a los 25 años dije, no, un poquito antes fue, empecé a emprender varias cosas que no funcionaron. Pero a los 25 años dije, ya tengo 25, como que me cambió un chip y dije, yo voy a hacer este tipo de emprendimiento, que fue mi emprendimiento de eventos, y lo voy a hacer mejor que todos estos con los que he estado trabajando. No sabía cómo, no sabía qué tenía que hacer primero y después, no tenía estructura, pero tenía como que este objetivo, este propósito quizás, no sé, de que quería que sea la mejor experiencia para las personas que lo pedían, ¿no? Y simplemente con mucha entrega, con mucho servicio, con mucho amor empezó a fluir todo como que de una manera muy bonita, ¿no? Tú sabes que Tony Robbins, y ya sabemos quién es, obviamente, él tiene una frase bien paja, o mejor, un consejo, mejor dicho, ¿no? Y él dice, si tú quieres que tu negocio crezca, enamórate de las personas y ayúdalos para que puedan crecer. Y como consecuencia, tú también vas a crecer, ¿no? Y me gusta porque hay algo que estoy detectando que tú tienes, que es un Ya. patrón de comportamiento muy interesante. ¿En serio? Y es que tienes esa capacidad de entrar a un rubro, aprender de él, modelarlo y ¡pum! Construir lo tuyo, ¿no? Porque cuando estuvimos en Poder Orgánico,
cuando estuve yo ahí, pues, admirando, tremenda experiencia que nos dieron. Súper. Tú hablabas de algo muy importante, ¿no? Que era, entré a esta parte de Hotmart como en el marketing de afiliados para aprender de otros y empezar a moverlo. Ujú. Y de ahí a lo que construiste, hay un resultado exponencial. Y lo mismo en la parte de eventos, ¿no? Primero fuiste esa chica a la que escogían y luego dijiste, nada, no me van a escoger ahora, yo me voy a encargar de hacer eso, ¿no? Exacto. Aprendiste. Y hay algo interesante, que muchas personas creen que cuando emprenden un negocio o avanzan en algo, em, tienen que saber cómo lograrlo, tienen que saber la forma. Y nos acabas de decir algo en lo que yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Arrancas sin las formas, sin estructura, sin saberlo todo, pero en el camino vas aprendiendo. Exacto. ¿Cómo te fue en ese proyecto de eventos? Mira, creo que a veces uno quiere esperar tener todo listo, tener todo claro, tener suficiente dinero, sus clientes ya prácticamente listos para arrancar. Pero creo que esa es una excusa Sí, para postergarlo, porque la verdad es que nunca va a ser el momento correcto. nunca. Nunca llega, tú haces que sea el momento. Entonces me pasé 1 año o 2 años siendo bailarina, siendo animadora, viendo y yo veía tantos errores y decía, yo puedo hacerlo mejor. Algo que me has hecho dar cuenta ahorita con lo que me dijiste es que, claro, yo entro a algo y le meto tanta pasión y tanto amor que digo, yo voy a ser la mejor en esto. Y en ese momento en el que yo me comprometo, sea lo que sea que esté empezando, el que yo me comprometo, digo, yo voy a ser la mejor en esto que estoy haciendo ahora. Y entonces quiero sobresalir y me esfuerzo, o sea, doy mi máximo esfuerzo para poder lograr cosas, incluso hacer cosas que no he visto que se hacen antes, porque quiero hacerlo diferente, porque quiero que me reconozcan de una manera de porque ella hace las cosas distinto, ¿no? Y pues le meto todo y en el camino aprendes y los errores van a haber, o sea, no podemos salvarnos de equivocarnos, Así es. porque en el error está el aprendizaje. Entonces, si no te equivocas, pues nunca vas a llegar al siguiente nivel. Y a veces unas personas dicen, no, es que fracasé o esto es un fracaso, voy a fracasar y tengo miedo al fracaso. El fracaso para mí no existe, el fracaso es aprendizaje. Mira, tres creencias muy importantes, ¿no? Tres creencias muy poderosas de Jimena Foucault. Yo voy a ser la mejor en esto, voy a dar experiencias que no hayan Ujú, existido antes y el fracaso es un aprendizaje. Y yo creo que cuando hablamos de las creencias, hablamos de que las creencias crean la realidad, ujú. ¿no? Entonces, en esos momentos hirvientes en donde tú estás enfrentando situaciones complejas y dices, no, yo voy a ser el mejor en esto, voy a dar una experiencia diferente, ¿no? Y te enfrentas al desafío y luego ves el desafío a los ojos, sientes que todo se va a ir, pero por la borda y luego dices, no hay fracaso, solo aprendizajes, vamos con todo. Y ese círculo de creencias, pues de todas maneras tiene que haberte ayudado a construir lo que has construido. Y sí he tenido miedo, ¿sabes? O sea, al momento de hacer mi primer evento me moría de miedo de que algo saliera mal. De hecho, Y sentía esa emoción de que entre nervios, ansiedad, miedo, pero energía, ¿no? Y de que hey, lo vamos a hacer, ¿no? Y de la misma forma, cuando entro a Hotmart y tengo miedo porque no sé en qué me estoy metiendo, pero entiendo que la vida me está llevando por otro camino. O sea, cuando yo entro a Hotmart es por la pandemia, que me rompe todo el negocio de eventos. Quebré. Entonces, o sea, habían dos opciones, ¿no? Quedarme llorando, haciéndome la víctima y autocompadeciéndome de mi desgracia, o simplemente hacerte responsable, ¿no? Y ver las oportunidades que están ahí y que a veces no las queremos ver. La gente a veces dice mucho que no hay oportunidad, que no hay oportunidad, la oportunidad está ahí, solamente que no estamos como programados para ver las oportunidades y la gente prefiere ver las crisis en vez de las oportunidades. Y me pasó eso también. Por un momento en la pandemia estuve en, o sea, perdí como que mi identidad, ¿no? Perdí mi empresa, perdí todo, me enfermé y luego había que salir adelante. Y desde ese momento que sentí que toqué fondo, me acuerdo mucho, estaba en la clínica con un cálculo en el riñón atracado y me tenían que operar. Y tenía tanto miedo porque sabía que no tenía control sobre eso, que aprendí, o sea, cuando salí de eso dije, ok, si he podido con esto,
puedo hacer una venta en marketing, o sea, puedo hacerlo. Y creo que es una decisión. Por supuesto. Cuando decides, cambias este chip y desde ese momento decidí tener solo certeza. Y en una mente con certeza no hay espacio para las dudas. Mira, hay una frase que me gusta mucho y es que todas las personas en general que se meten al mundo del crecimiento personal o del emprendimiento y le dan con todo, y le van con todo, todos, nadie se ha salvado, que yo conozca, todos llegan a un momento en su vida en donde han tocado fondo y se cuestionan cosas, ¿no? Hay una frase que dice, el ser humano que ha perdido todo, tiene miedo, porque cuando perdió todo también perdió el miedo. Entonces, es verdad, ¿no? Cuando tú vas y te enfrentas al aprendizaje, hay un montón de cosas que no quieres que se rompan, ¿no? La forma en cómo te ves, la forma en cómo te ven, la forma en cómo te vistes, la forma, el carro que manejas, el título que tienes, la forma en cómo te van a hablar, el respeto a los demás, pero cuando lo pierdes todo y te das cuenta que perderlo todo es complejo, pero a la misma vez no te mata, y luego te despiertas sin miedo y dices, ah, ya. Ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí, vamos a hacerlo con todo, vamos a construir. Fue ahí, mira qué interesante, en el momento en donde perdiste todo, perdiste el control absoluto, en ese momento en donde desaparece tu seguridad o esa empresa que estaba en crecimiento, hiciste tu primera venta de marketing. Qué increíble. Y eso me abrió un nuevo mundo lleno de nuevas posibilidades que hasta ese momento no existían en mi cabeza. Y bueno, cuando tú haces la primera venta es wow, sabes que si fuiste con una, pues con todas las que tú quieras. Y en ese momento, cuando yo logré mis primeros $100, que fue mi primera venta, fueron 2 ventas, y que yo voy a lograr mis primeros $100.000 en un año. Y lo decidí, y lo decreté, y lo logré en 10 meses. En 10 meses, tus primeros $100.000. Yo me acuerdo una frase que utilizaste también en Poder Orgánico, que la dijiste con mucha emoción. Cuando te paraste frente al público y les expresaste, ¿tú te imaginas cómo mi vida pudo cambiar con $100.000 en mi cuenta de banco? En ese momento, lo sentí, ¿no? Lo sentí. Wow, esa experiencia es una experiencia hermosa. Y que en un momento yo nunca pensé que eso iba a ser verdad. O sea, yo vengo de una familia con muchas creencias limitantes, con muchas carencias. Y aún ahora mi mamá sigue con sus creencias limitantes, una mentalidad de escasez muy negativa. Y entonces yo me tuve que ir de mi casa a los 19 años porque me sentía un poco intoxicada. Y dije, esta no puede ser mi vida. O sea, yo no quiero esas creencias. Mi mamá me decía, vive tu realidad, pisa Vive tu tierra. realidad. Y yo no me gustaba esa realidad. Y no era realidad, No, era creencia. era creencia, pero claro, yo vivía en su casa, vivía en un lugar que no me gustaba, iba a un colegio que no me gustaba, y me decía, tienes que ir a trabajar y ganar y hasta tu jubilación. Yo no quería esa vida, yo no quería esa realidad, entonces yo no la aceptaba. Y dentro de mí, cuando ella me decía, vive tu realidad, pisa tierra, era como que me quería cortar las alas, que yo decía, yo quería algo grande, ¿viste? Entonces yo elegía no escuchar eso. Y me imaginaba más bien, y era muy loco porque no sabía que era manifestar, no sabía que era nada de estas cosas, pero yo caminaba por la calle cuando me iba al colegio, no me gustaba esa calle donde yo vivía, y yo me imaginaba que yo iba a vivir en Miraflores, por ejemplo, ¿no? Y que yo estaba caminando por el Parque Kennedy porque yo vivía en Miraflores. Vaya. Y pues desde que salí de mi casa me mudé a Miraflores, por ejemplo. Manifestar, y yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero qué increíble, Loco. porque ya cuando hablamos en términos de PNL o de coaching, ¿no? Lo que uno piensa, Mm. siente. Ajá. Y como sientes, te comportas, y como consecuencia del comportamiento viene el resultado. Exacto. Y acá hay algo interesante, porque hay una programación constante que eso lo tienen todos en Latinoamérica. En Latinoamérica, sin ser ofensivo con las familias, ¿no? El enemigo está en la familia muchas veces, pero no el enemigo que quiere hacerte daño intencionalmente, sino el enemigo que, por protegerte, te sobreprotege y te mete ideas limitantes como vive tu realidad, no pienses en eso, no lo hagas, ten cuidado, ¿no? ¿Qué pasaría si fracasas? ¿Qué van a decir de ti? Bla, 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 ¿no? Entonces,
negarte a eso, que es complejo, porque muchas personas pierden esa batalla, muchas personas se dejan y simplemente viven esa falsa realidad que ellos crean desde su casa, ¿no? Que tú lo hayas rechazado y encima que hayas salido a manifestarlo, me parece como, digamos, como inspiración divina, porque salir por Miraflores a decir, yo voy a vivir acá, yo camino por acá porque vivo en Miraflores, ¿no? Aparte de ser una manifestación muy poderosa, que ya eso, pues hay muchas personas hoy día que creen más en eso, yo soy uno de ellos, obviamente. Aparte de eso, para los incrédulos, es el hecho de estar pensando que eso es lo que quieres, hace que tu cuerpo ejecute los comportamientos como consecuencia de las emociones para hacer que sucedan. Exacto. Tan fácil como cuando piensas en algo que quieres comer y te da hambre, cuando piensas en algo que quieres conseguir, Exacto, te da ganas de hacerlo, ¿no? exacto, sí, tal cual. Y así fue siempre. Creo que si no tienes un objetivo claro, si no tienes la meta, si no tienes claridad, es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, a mí me imagino que lo que me impulsó cuando empecé ahora con el marketing que me ha traído hoy a donde estoy fue eso, ¿no? Tener la primera venta y elegir mi siguiente paso. Mi siguiente paso va a ser los $100,000, ¿entiendes? Y luego me imaginé creando el programa y teniendo todos los alumnos. Y cada paso que he dado, siempre ha habido esa vocecita que por un momento sientes que de repente no va a salir como esperas o el miedo que... Eso, ¿no? El miedo que creo que no podemos simplemente eliminarlo de nuestra vida porque el miedo, además de cuidarnos y protegernos de cosas que pueden ser peligrosas, también te muestra el camino. Exacto. Sí. Y si tú no sientes un poquito de miedito al dar un siguiente paso, probablemente es que ni siquiera es por ahí. Pero las cosas grandes, las cosas que te van a llevar al siguiente nivel, siempre te remueven un poquito y te dan miedo y ahí te toca elegir si el miedo te paraliza o si el miedo te impulsa. Y aprendí a que me impulse. Y es interesante porque ese miedo que ahora tú enfrentas todos los días a tomar decisiones más grandes, lo rechazas o te niegas a ser dominado por él como en algún momento te negaste a creer las creencias de que esa era tu realidad, Mm. ¿no? Yo creo que ese patrón de comportamiento va formando la personalidad también de cada uno y uno puede ir construyendo eso en el camino porque el miedo, ahora que lo mencionas, es una de mis emociones favoritas, ¿ya? Por eso, face your fear, ¿no? Ajá. Enfrenta tus miedos, mi retiro principal. Y mi frase de bandera, el amor es todo, el miedo es nada, ¿no? Porque tú has dicho algo muy interesante, ¿no? El miedo sí te protege. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con miedo, a cualquier reto, es una parte de nosotros cuidándonos, ¿no? Mm. Diciéndonos, mejor no lo hagas porque te quiero proteger. Pero también el amor que cuando se expresa de forma pura de verdad, te dice, ¿por qué tienes que tener miedo si tú vales tanto? Mira todo lo que puedes conseguir, todo lo que puedes construir, todo lo que puedes hacer con tu vida, ¿no? Y cuando el amor vence, porque el amor se da cuenta de que el miedo es amor y que el miedo no existe, entonces empiezas a ejecutar para construir tu mejor versión posible. ¿Qué pasaría si las personas que nos escuchan deciden dejar de lado el miedo, dejar de lado las cosas y ponerse como objetivo ser la mejor persona que pueden ser? A mí una de las creencias que más cambió mi vida, la escuché de un coach, de un amigo, que me decía algo muy poderoso y es, tú puedes tener un mal día, puedes tener miedo, puedes tener tristeza, lo que tú quieras, pero a pesar de eso, puedes seguir tomando la decisión de ser feliz porque has entregado todo y todo va a llegar tarde o temprano, ¿no? Sí, sí. También entendí eso, ¿no? Que las cosas, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú em, te enfocas en ayudar a las personas, en servir a las personas, más que en tu resultado de dinero, por ejemplo, el dinero es una consecuencia, el dinero llega por añadidura. Y lo entendí desde el principio. O sea, es como que, ok, si yo me enfoco en ayudar a estas personas a hacer, aprender lo que yo estoy aprendiendo, a pesar de que todavía no sé mucho, pero lo comparto,
era muy loco, pero la gente llegaba a mí, la gente era como que sí, quiero que me ayudes, quiero hacer esto. No tenían reparo en comprar los programas, etcétera, etcétera. Y así es como entendí que el dinero era una consecuencia de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, algo que aprendí también fue suelta el apego por el resultado. Está bien tener tus metas, está bien tener tu objetivo y saber a dónde quieres llegar, pero no puedes simplemente enfocarte en tu resultado del dinero porque es como que cortas el propósito y la energía de entrega, de servicio, como que se ve afectada por mi resultado, mi resultado, mi resultado, y como que se bloquea la energía, ¿sabes? Me pasó eso. No, y estoy súper alineado contigo, ¿no? O sea, tenemos como que ir por el resultado, pero sin olvidar el propósito y sin estar obsesionados con el resultado, ¿no? Porque cuando las cosas no se dan, también tiene un propósito para que no se den. Exacto. Y eso muchas veces es complejo y doloroso aceptarlo, pero pues la vida siempre, como dijo Rocky, ¿no? Si alguien te va a golpear muy duro en esta vida, va a ser la vida. Y nadie te va a golpear tan fuerte como la vida, pero solamente tú decides qué hacer con eso. Si te tiras, como la mayoría de personas se tiran, porque deciden renunciar a ser quienes son, a ser quienes son, o si decides levantarte y hacer que las cosas sucedan, a pesar de cómo te sientes en ese momento, tomando la decisión de ser tu mejor versión. Me encanta esa frase porque yo creo que una de las cosas que me conecta mucho contigo y que hace que te admire mucho también es que, o sea, el empoderamiento y la conversación interna que una persona debe de tener Ujú. para pasar y atravesar los baches que tú has atravesado requieren de ganas de hacer que las cosas sucedan. Y conecta mucho también con mi historia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor? Creo que es constantemente demostrarme a mí misma que soy capaz y, y conseguir la vida que creo que me merezco y poder vivir todas las experiencias que quiero tener, que me imagino, que pongo en mi vision board y todo eso. Sé que hay que pagar un precio, ¿no? Y hay que trabajar para eso. Entiendo que las cosas que valen no llegan gratis, ¿sabes? Uno tiene que pasar por un proceso y el proceso tiene sus momentos difíciles. Y muchas personas se quedan en el momento difícil y deciden renunciar. Se pone difícil, pero justo cuando se pone más difícil es porque estás a punto de llegar al siguiente nivel. Entonces solo tienes que seguir un poco más y entonces llega tu resultado. Entonces, a veces las personas dicen, mi motivación es darle a mis papás una casa o mis hijos, yo no tengo hijos. Y la verdad es que mi motivación soy yo misma y lograr lo que yo creo que puedo ser capaz de lograr y demostrar. Qué importante, ¿no? Porque en el fondo creo que todos tenemos este pequeño código chiquitito que está por ahí muchas veces en nuestra vida, que es la sensación de no sentirnos suficientes Ujú. en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Ujú. Y cuando tú conviertes eso también en motivación, en darte cuenta, oye, sí, se lo soy, y como lo soy, me voy a dar lo que me merezco. Y me encanta que lo digas porque muchas personas se sienten culpables por tenerse a sí mismos de motivación. Se sienten egoístas y sienten que les deben a todo el mundo y se olvidan de uno mismo. Y al final creo que en el camino vamos aprendiendo de que este tipo de motivación que tú tienes, o sea, y con el cual yo también conecto, es muy poderoso porque tú no puedes dar si no te das. Tú no puedes compartir si no te sientes en la capacidad de hacerlo. Tú no puedes valorar si no te valoras. Y creo que, pues, el discurso que siempre se ha estado vendiendo es primero los demás, luego tú. Pero ¿cómo vas a ser para los demás alguien de calidad si tú contigo mismo no tienes ese sentido de calidad, de experiencia? Y cuando te empiezas a exigir ser tu mejor versión y dices, sabes, yo me merezco esa casa y me merezco ese carro, y sabes algo, me merezco verme así y me merezco la ropa y me merezco lo que a mí me da la gana, el día en que tú te sientes conmigo a conversar sobre mejorar tu vida, te voy a decir, oye, tú te mereces lo mejor.
¿qué haces por tan poco haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Y ese mensaje llega con congruencia, con energía, con determinación y se conecta, ¿no? Porque, solo para hacerla rápida, pero para cerrar este punto, hay una historia de Dalai Lama en donde una mamá va con su hijo y le dice a Dalai Lama, por favor ayuda a que mi hijo deje el azúcar. Y Dalai Lama le dice, tráemelo en 7 días. Y la mamá se queda como que, y se van. 7 días después regresa con su hijo y le dice, ya te lo traigo, le puede decir que deje el azúcar. Y Dalai Lama lo mira al hijo y le dice, deja el azúcar. La mamá se queda como, ¿no? ¿Qué fue? Para eso me has hecho esperar 7 días. Y Dalai Lama lo mira y le dice, primero tenía que dejarle el azúcar para poderle decir a tu hijo deja el azúcar. Si no, más allá de lo que le diga, no iba a tener impacto. Y eso es, para sentarte a mirar a una persona y decirle, oye, tú eres suficiente y te mereces todo. Primero tienes que mirarte al espejo y decirle, tú eres suficiente y te mereces todo. Creo que sí, pues sí, y de hecho, desde mi trabajo personal, desde mi proceso de sanación que lleva años, em, me siento capaz de poder guiar a todas estas personas que son mis alumnos, a mi comunidad, y de poder hablarles de la mentalidad correcta, de la resiliencia, de estos procesos, porque los vivo, los he vivido, ¿no? Entonces es hablar desde la congruencia. Exacto, Y creo que ese es un paso que no nos podemos saltar. Y asociado a esto, creo que muchas veces queremos conseguir grandes cosas y tener miles de dólares y tener el super carro, la super casa, olvidándonos de lo principal, que es nuestro trabajo personal, nuestro trabajo interno, ¿no? El resto, lo de afuera, es una consecuencia, creo yo. Entonces no podemos esperar grandes cosas si tú no estás a la altura, o sea, si tu trabajo y tu crecimiento personal no está pues desarrollado también. O sea, es como que esto vibra por acá y tú estás vibrando por acá, porque estás lleno de miedos, de resentimientos, de cosas pendientes sin sanar. Al momento que yo empecé a sanar, a liberar muchas cosas, las cosas empezaron a fluir y a llegar a mí. Y entonces ahora, y bueno, ni siquiera desde ahora, desde hace un rato ya, veo que la pandemia y el que me hayan quitado mi emprendimiento de ese tiempo era lo mejor que me podía pasar, porque me abrió el camino a esta nueva oportunidad que me cambió la vida, y con esa oportunidad mi vida se impactó a la de muchas personas y ahí se cumple el propósito. totalmente, totalmente. Y es que a veces el dolor es la puerta más grande hacia la felicidad real. Si sabes aprender de él y si tienes el coraje para mirarlo de frente. Te voy a hacer 2 preguntas más. ¿Ya? La primera es, ¿tú crees en los entrenamientos? ¿Tú crees en que uno debe de entrenar su mente, de entrenar su físico, de entrenar sus talentos? Sí. ¿O crees que esto es algo empírico que se va construyendo en el camino? Creo que tienes que entrenarte. Puede que sea empírico por un lado, pero siempre es mejor buscar un mentor que ya pasó por ese proceso, que sabe mucho más que tú, que tiene las técnicas, que tiene la experiencia, y así tú acortas el camino, aprendes ya de, imagínate toda la experiencia que puedes aprender consiguiendo un mentor, tú creces más rápido, ¿no? Creo que es necesario, Es necesario. definitivamente. Sí, yo también, totalmente. Yo invierto todos los años en crecimiento personal, Ujú. ¿no? Estoy súper emocionado porque me voy a ir a ver a Tony Robbins y me siento así como fan enamorado. En todo ese proceso. Quiero ir. He hecho. Es más, o sea, este año estoy yendo por segunda vez en Unleash the Power Within y el próximo año Date with Destiny de todas maneras. Me voy a armar todo mi año para ir al Date with Destiny porque se me cruza con el retiro de Vence tus miedos siempre, pero ya este siguiente año voy a enfocarlo mejor. Ujú. Y ya para cerrar, ¿no? Y para este, que el público sepa de dónde viene Buena Buena. No sé, ya me acordé, es que hubo un TikTok de una vez de una señora así medio chismosona que hablaba chismes y siempre decía Chimichurris. chimichurri y siempre decía buenas, buenas, amores y no sé qué, y fue como de burla mientras estaba ahí el trend y se me quedó para siempre. Qué interesante, ¿ah? Son cosas que,
que siempre son simpáticas preguntarles. Muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias por estar acá, es un lujo tenerte acá. La verdad es que eres una persona que yo admiro mucho, que tiene mucho talento, y así como eres en el escenario y así como eres en el mundo del marketing, también eres en persona, y eso me agrada bastante. Y pues nada, no sé si le quieres mandar un mensaje a la gente que te va a escuchar en este podcast de Mentes Indomables. Uy. Bueno, primero agradecerte a ti, en realidad, por la invitación. Me encanta estar aprendiendo de ti. Todo, pues se viene una transformación también, una nueva transformación de mi parte. Yo hace mucho tiempo quiero aprender de PNL, de hipnosis, todo. Me encanta y pues he elegido acá al Señor como mentor. Así que muchísimas gracias por todo lo que estoy aprendiendo. Es increíble. Me encanta también ser parte del evento de Libera tu Propósito. Y nada, quiero decirle a las personas que encuentren esa fuerza que todos tenemos. Quiero que sepan que la fuerza no está fuera. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Pero a veces tenemos muchas creencias que nos limitan y nos bloquean. Pero somos capaces. Y una vez que tú te lo crees, incluso cuando nadie más cree en ti, cuando tú crees en ti, entonces la magia empieza a pasar. Increíble. Totalmente alineado con esa frase. Si tú te lo crees, tú lo creas. Y por más que nadie piense en que lo vas a conseguir, la magia se crea. Y es tal cual. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta acá escuchando el podcast. Los invito a que se reten, se desafíen, a que tengan la vida que siempre han querido. Y recuerda, este es el año que podría cambiar absolutamente toda tu vida si lo decides hoy. Nos vemos, bienvenidos al podcast de Mentes Indomables. Se despide Orlando Benítez. Chao, chao.